Este carro está hecho arriba de un auténtico pony car, pero no tiene la misma popularidad. ¿Tú sabes por qué? Vamos a checarlo. ¡Sí jala el perro! ¡Uy! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a los Fierros Fallan. Y hoy es un Fierros Fallan clásico, porque andamos calando un fierro que, aunque está muy chingón, ya nos dio lata. Porque sí, hoy andamos en un Chevy Nova de la generación 4. Y la verdad, este Chevy Nova está bien chingón porque ya traía un swap. El tema es que el swap que venía estaba carburado, raza. Y ya saben, yo siempre les he dicho que no soy nada fan de que carburen los LS, porque es como que tienes la posibilidad de tener todas las ventajas de un motor moderno, y por no saberle o por tenerle miedo a la electrónica, le vas a quitar gran parte de esas ventajas. Y al final, aunque vas a traer un motor que es más eficiente como el LS, produce buena potencia y tiene buen soporte, pero no vas a tener la ventaja de la inyección electrónica. Entonces aquí el cliente me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero quitarle el tema del carburador, vamos a ponerle una inyección electrónica. Le ofrecimos varias opciones y nos fuimos sobre un Holley Terminator. Aquí traigo el Terminator, andamos checando parámetros, todo se ve muy bien. Y el tema que tiene este carro es que es una muy buena plataforma y es una plataforma muy subestimada. Porque los que no saben, el Chevy Nova, de la mayoría de las generaciones de los Chevys Novas, viene prácticamente con la misma plataforma que el Camaro. De hecho, el Camaro lo sacaron de la plataforma del Chevy Nova. Más o menos igual que le hizo Ford, que utilizaron la plataforma del Falcon para hacer el Mustang. Es lo mismito. Entonces, lo padre es que tú tienes todo el soporte de aftermarket, de piezas de performance del Camaro, que le puedes atascar a tu Nova. Todas las suspensiones, las cosas de dirección, todas las cosas del eje trasero, el diferencial vienen siendo más o menos igual, pero traes la carrocería de un vehículo que en esos tiempos que se vendía se consideraba un vehículo familiar compacto. Lógicamente este es el 2 puertas, entonces de todos es el un poquito más deportivo. Y la verdad, a mí me gusta mucho, yo le tengo mucho cariño a los Chevy Novas. De hecho, siempre he querido uno, pero de la generación 3. Ya van a ver que un día sí se me va a hacer. Y aquí el tema que está en los Fierros Fallan es que primero, no era el plan hacer el video sobre el Nova. El plan era hacer el video sobre un Camaro. Nada más que al Camaro le encontramos un ruidito que la verdad pues teníamos que revisar para no maltratarlo. Entonces por eso decidimos venirnos a probar el Nova. Y ya probando el Nova, pues claro que nos tenía que dar lata. Yo ya le noté dos cosas. Primero, trae un rechinido en la banda extraño. Y luego aparte, no está entrando tercera, gorda. Entonces ando aquí dando vueltas sin poder meter tercera. Pero ni modo, hay que probarlo para sacarle esos piojitos. Ahora, como este trabajo ya venía de otro taller, ya traía el swap de otro taller, y mi cliente nomás me había autorizado a hacer el Holley Terminator, pues hasta ahí topamos. Entonces ahorita que venimos esto, pues tenemos que otra vez evaluar el proyecto, otra vez mandar una propuesta, y aquí es en donde yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes querían? Hasta llega un proyecto así, pues generalmente pues ya, nosotros terminamos lo que teníamos que hacer, y ahora estamos a expensas de que el cliente nos autorice el servicio, que parece ser que ya no lo autorizó, pero de otra cosa, y en ese inter nosotros ya tuvimos que tomar compromisos previos. Entonces, o te avientas esto rápido ya para terminar, o empiezas a hacer los otros compromisos, y la verdad es algo que es bien difícil de decidir. Al final vas a tener que malabarear los trabajos, porque te digo, tienes tú que darle buen servicio a tu cliente, que ya es tu cliente, que ya estás trabajándolo, pero al mismo tiempo no le puedes retrasar los compromisos a las demás personas. Pero bueno, en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es tumbar la transmisión, porque ya nos aseguramos que no fueran temas ni de sensores ni temas electrónicos. Entonces vamos a tumbar transmisión, vamos a tener que revisar y a ver si hay que hacerle algún arreglo sencillo, o lo más seguro va a haber que reconstruirse completa. Lo bueno es que de lo demás el carro está jalando bien chingón, la verdad me gusta. Fallas, otras fallas, no le baja el vidrio, trae ese ruidito como de polea o de banda que hay que darle una buena revisada a ver qué será. Pero pues en general el carro está muy chingón. Parámetros del Holley, vamos con madre. La verdad el Terminator es una delicia, güey. Si puedes atascarte con algo así, está bien a todo dar. Son fáciles de trabajar, fáciles de tunear, fáciles de instalar.
Sí tienen sus detalles, porque hay unos que nos han salido que tienen problemas con conexiones, o sea, nos ha tocado tener que retrabajar un Terminator nuevo, güey. Pero al final siguen siendo una excelente opción. Y lo más padre que tiene el Holley Terminator es la capacidad de modificar, que la verdad puedes hacer y deshacer lo que quieras. Y en serio sí estoy muy sorprendido porque aunque me estoy atascando de calor, estoy disfrutando mucho la manejada. Me gustan mucho los Nova generación 3 y 4 y les digo, aunque no es un vehículo tan atractivo como los que a todo mundo nos gustan, la verdad es que es un vehículo que si quieres algo para disfrutar, puedes hacer algo muy interesante, güey. Ya tengo mi micrófono, vamos a darle, raza. Hay como que un pinche panel en las bocinas abajo que me atoró el pie. Y chécate nomás esta pinche preciosura de motor que nos llegó, güey. Es un 440, la verdad está hasta el tronco de fierros. Trae todos los chochos de la farmacia. Y aquí el único problema es que así se vendió. Se va a ir a otro lado, pero nosotros lo vendimos completo. Y el fabricante nos dice que no tenía la parte del Valley Pan, que es la cubierta que va aquí exactamente. Y por el tipo de múltiple de admisión, que mira cómo está. Pues un clasicote, es un six-pack. ¿Te das de cuenta que el empaque de admisión original, que es el que normalmente recubre esa parte, no le queda para nada? Entonces vamos a tener que acabar haciendo inventos, pero ya estamos en eso. Pero mira, güey, ve lo que hermoso está. Acá el muchacho en cuestión, este era el que íbamos a probar, que era el primer plan, pero al final se acabó cancelando el plan y acabamos probando el Nova. Pero ya vimos y era una cosita sencilla con las balatas, nada más que teníamos que revisarlo porque como nosotros hicimos el ajuste del diferencial de este carro, si el zumbidito es extraño, entonces si era un tema del diferencial pues había que resolverlo rápido antes de que tenga desgaste y se pueda maltratar. El Challenger verde ya prendió por fin, ya lo habíamos estado paseando buen rato. El tema es que cuando lo estuvimos moviendo, notamos que rozaba algo en la parte de atrás también, entonces estamos viendo todos los despejes con rines, llantas, espaciadores, todo ese tema del eje trasero, pero ya va de un ala. El Bel Air, seguimos esperando los vidrios nada más para el armado final, ya está prácticamente todo preparado para apenas nos lleguen los vidrios, empezar a armar interiores y empezar a armar exteriores. El Chevelle de mi compadre el Alca, ahí lo traemos también ya de un ala, le bajamos el motor para poder pintar bien la parte de acá de los soportes y al mismo tiempo para darle la última revisada al motor porque la siguiente vez que se ponga se va a quedar ahí. La Chevrolet Tonga Square Body, ahí la llevan también. Ahorita están armando las maderas de las cajas. Esta ya está también probada, ya prende, ya todo. Y ahí la llevamos. El Opel, están modificando el túnel de transmisión porque allá está su diferencial. Y aquí está su motor, es un K24D. Otra excelente opción para hacer swaps, ya les había platicado de él, es de Nissan. Y si quieres algo en un 4 cilindros, es buena opción porque se consiguen más o menos fácil y hay soporte aftermarket, cosa que chingón. Aquí adentro, disculpen, hay mucho desorden, pero está ese Mustangcito, se está pintando la bahía y se está preparando ya para empezarle a meter el motor y otra vez mandarlo afuera para hacer todo lo mecánico, para dejarlo listo para la pintura y volverlo a regresar a la cabina. Pero ese es el show. Chécate nomás esta tremenda porquería. Digo tremenda porquería por las condiciones en las que está ahorita. Pero va a quedar, güey. Van a ver. Es un Chevelle 1970 que como ya vieron tiene problemas serios de corrosión. Mira nomás, aquí está hecho bien destruido, hecho mugrero. Lógicamente ya se quitó el panel que era el que estaba más maltratado. Esta parte se llama el rocker panel. Y se va a reemplazar todo lo que se necesite para dejarlo bien. Aquí también la pared de fuego y el cold prácticamente ya no existe. Y aquí es en donde cuando el proyecto se le tiene que invertir tanto, vale la pena considerar si es buena idea seguir sobre la misma plataforma. Y en este caso, como es un Chevelle 70 y el cliente le tiene mucho aprecio, pues decidimos trabajarlo y van a ver, va a quedar chingón. El Wally ya no es el Wally, güey. Wally ya no es Wally porque ya le quitaron sus ojitos, pobre Wally. Pero también ya está a punto de prender. Nos falta instalarle bomba de combustible y están trabajando sobre la electrónica, pero ya está bien avanzado. Y por último el Falcon, también está en armado final. Ya están empezando a trabajar los interiores, ya Luigi ya la lleva bien avanzada y prácticamente estamos armando para empezarlo a mandar a pruebas. Este carro quedó con un detalle impresionante. Y acá ando rescatando fierros, güey. Mira, allá está el bloque de aluminio del TrackFox, porque acuérdense que ya tenemos cabezas para el TrackFox y están muy perras.
Entonces queremos armar ese bloque lo antes que se pueda para ver si revivimos el Track Fox pronto, güey. Entonces andamos literal escarbando en todas las piezas que teníamos. Ahí hasta un pedazo, acá hay otras partes, acá hay otra caja llena de mugrero, pero pues ni modo, es parte del show. Y pues bueno, raza, ya saben, si les gusta ver este tipo de proyectos, síganos en Los Fierros Fallan. Güey, me la pelo ya por manejar el pinche Challenger, no mames, qué delicia.